casa por 10 días. Voy a trabajar desde acá, como siempre, siguiendo con mi agenda habitual en forma remota. Es por eso que estoy dando inicio de las sesiones desde mi domicilio. Antes de contarles en detalle nuestro proyecto para los próximos 3 años, quiero hacer un balance de lo que vivimos en el 2020. Hace exactamente un año daba inicio a mi segunda gestión como jefe de gobierno de la ciudad. Con el equipo empezamos el 2020 cargados de energía, con expectativas y una gran cantidad de proyectos listos para seguir transformando cada barrio y mejorando la calidad de vida de millones de personas. 2 días después del inicio de sesiones del año pasado, como ya habíamos anticipado que iba a suceder, se confirmó el primer caso de COVID en la Argentina. 14 días después, los chicos dejaron de ir a las escuelas y 20 días después empezó la cuarentena. El COVID hizo que nuestra vida diera un giro de 180 grados. Y también hizo que la gestión tuviera que transformarse, impulsándonos a llevar un plan con acciones concretas para enfrentar el virus. La primera de ellas fue fortalecer el sistema de salud para que estuviera en condiciones de atender a mucha más gente al mismo tiempo. Con ese objetivo, compramos entre marzo y abril todos los insumos que teníamos planificados para el resto del año. Sumamos 450 camas de terapia intensiva, todas con sus respiradores y sus monitores, 1.500 de internación general y contratamos más de 50 hoteles para contar con 5.000 camas disponibles para los contagiados asintomáticos o que tuvieran síntomas leves. Incorporamos 5.900 trabajadores a la salud. Compramos 7 ambulancias para el SAME, equipadas con la mejor tecnología, y contratamos más operadores para atender la línea 107. Y armamos 22 unidades febriles de urgencia anexas a los hospitales para que las personas con síntomas se atendieran ahí. Desde el primer día, también hicimos de la cooperación con el Gobierno Nacional y el de la provincia de Buenos Aires uno de los ejes centrales de la gestión de la pandemia. Porque trabajar en conjunto es vital para cuidar a los millones de argentinos que viven en el área metropolitana de Buenos Aires. Así, los equipos de seguridad coordinaron los operativos y controles, los de transporte trabajaron para que todos viajen seguro, los de salud y las jefaturas de gabinete estuvieron y están en permanente contacto para coordinar las medidas. Y por supuesto, yo me reuní varias veces con el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el resto de los gobernadores. ¿Por qué? Tanto en la pandemia como de cara al futuro, el diálogo es lo que los argentinos necesitamos para salir adelante. Como sociedad, tuvimos el enorme desafío de aprender a convivir con el virus y adaptarnos a nuevos hábitos. En este camino, desde el gobierno asumimos el rol de gestionar no solo la pandemia, sino también la incertidumbre de la gente a través de una herramienta muy poderosa que es la información. Informar en un contexto tan angustiante fue y sigue siendo una tarea impostergable. Por eso, desde el primer día, encaramos la comunicación de la pandemia con seriedad, fundamentando cada una de nuestras decisiones en la evidencia científica, en los datos y en las lecciones que fuimos aprendiendo de otras ciudades y países del mundo. Llevo hechas 44 conferencias de prensa, 35 en la ciudad y 9 en Olivos, incluso antes de que llegara el primer caso. El equipo de salud dio 91 conferencias de prensa para detallar la situación sanitaria y responder preguntas. Y a través de las redes sociales, de los medios masivos, de entrevistas y comunicaciones, fuimos transmitiendo a todos la importancia de cuidarse. Y la verdad es que el compromiso de la gente fue extraordinario. Juntos fuimos aprendiendo a convivir de una manera diferente. Además de preparar el sistema de salud y a la sociedad para enfrentar al virus, tuvimos que prepararnos nosotros como organización del gobierno. Por un lado, a través de la Ley de Emergencia Económica, destinamos recursos a las áreas esenciales en la gestión de la pandemia: salud, desarrollo humano, seguridad y comunicación y medios. También readaptamos nuestras funciones. 10.000 trabajadores de la ciudad cambiaron sus tareas para dar apoyo donde más se los necesitaba.
Gracias a esto pudimos dar respuesta a los distintos desafíos, como por ejemplo el cuidado de los adultos mayores. Armamos una red de voluntarios con las familias, los encargados de edificio y vecinos para contenerlos y darles asistencia logística para que no tengan que salir a la calle y exponerse al virus. Y además hicimos una campaña de vacunación antigripal récord. Vacunamos a 565.000 adultos mayores en 82 postas por toda la ciudad. Otro desafío fue contener el virus en los barrios más populares, donde por las condiciones sociohabitacionales sabíamos que iba a ser más difícil que las familias pudieran realizar el aislamiento. Junto a las organizaciones sociales abrimos centros de aislamiento, hicimos campañas de limpieza y desinfección y reforzamos la asistencia social. Algo similar hicimos para acompañar a las personas en situación de calle. Gracias al esfuerzo del equipo de Buenos Aires Presente, logramos que todas contaran con un lugar para pasar la cuarentena. Muchos llegaron con desconfianza a los centros de inclusión social, pero después de conocer los talleres y oficios que allí se ofrecen, se entusiasmaron y empezaron a reconstruir su proyecto de vida. En cuanto a la estrategia sanitaria, desarrollamos un riguroso plan basado en 3 pilares: rastrear, testear y aislar, y hacer seguimiento de contactos estrechos. Al principio montamos un operativo en Ezeiza para recibir a los repatriados y llevarlos a hacer un aislamiento de 14 días en hoteles, donde los monitoreamos y los testeamos para evitar que contagien a otros. Además, desplegamos el plan Detectar junto con el Gobierno Nacional para testear a todas las personas con síntomas, a todos sus convivientes, tengan o no síntomas, y a todos sus contactos estrechos, también tengan o no síntomas. A esto le sumamos un plan de testeos preventivos para cuidar a los que nos cuidan. El personal de la salud, de los geriátricos, los policías, los agentes de tránsito y los trabajadores de desarrollo humano. Esta estrategia nos permitió contener la situación sanitaria y que la curva de contagios empezara a bajar en septiembre. Pero aún con la curva descendiendo, sabíamos que los desafíos no se habían terminado. Vimos como en muchas ciudades del hemisferio norte, en el verano, los viajes y los movimientos de personas se generaban un nuevo aumento de casos. Por eso armamos un plan específico de testeo a turistas para que todos aquellos que se fueron de vacaciones o vinieran a pasar unos días a la ciudad pudieran hacerlo de manera cuidada. Organizamos esta estrategia a través de 7 centros de testeos al turista: en Ezeiza, en la estación de Lepiane, en el centro de convenciones, en el edificio de la Múnich, en Costa Salguero, en la Rural y en una unidad móvil en Callao y Tucumán. Y ahora que volvieron las clases, estamos cuidando especialmente a los trabajadores de la educación y por eso expandimos nuestro plan de testeos para que puedan testearse cada 15 días. En la ciudad ya hicimos casi 2,5 millones de tests, algo fundamental para cortar la cadena de contagio. Quiero aprovechar para pedirles a los que están escuchando que se hagan el test, si tienen síntomas, si son contactos estrechos de un confirmado, si volvieron de viaje o si son trabajadores de la educación. Que por favor se testeen todos. Todos estos esfuerzos que hicimos juntos nos permitieron avanzar, cuando la situación sanitaria nos permitió, en un plan concreto para que las distintas actividades que se vieron afectadas por las restricciones pudieran volver a funcionar de manera cuidada. En momentos de tanta incertidumbre, nuestra responsabilidad era llevar previsibilidad a una sociedad angustiada, mostrar un horizonte para miles de familias, comerciantes y trabajadores que necesitaban algo de claridad. Por eso, desde el primer día, con el equipo nos dedicamos a escuchar las problemáticas de cada sector y a pensar juntos las mejores alternativas. La síntesis de este diálogo fue el Plan Integral de Puesta en Marcha de la Ciudad, que iniciamos el 17 de julio. Un plan de 6 etapas que nos permitió ir recuperando las libertades que la pandemia había restringido, a la vez que contemplaba el bienestar integral de las personas. De a poco, gracias a la confianza y a la responsabilidad de todos, muchos comerciantes volvieron a levantar las persianas. Se encendieron las luces de las fábricas. Volvimos a hacer actividad física y a disfrutar del verde de los parques y plazas. Y lo más importante, los chicos pudieron terminar el año en la escuela junto a sus compañeros y docentes. Y en paralelo,
el espacio y el transporte público también se transformaron para acompañar el regreso cuidado de cada una de las actividades. En este desafío de cuidar a la gente, todos hicimos un aporte gigantesco. Por eso, mirando en retrospectiva todo lo que vivimos juntos durante el 2020, me gustaría aprovechar este momento para darles las gracias. Primero, al personal de salud, al equipo del Ministerio y también a Fernán Quirós, que lideró la lucha contra el virus con un coraje y un compromiso excepcionales. Es admirable lo que todos ustedes dieron y siguen dando en un contexto de tensión, de mucho trabajo, de desgaste emocional y mucha incertidumbre. Estoy de corazón profundamente agradecido. Así que quiero pedir un aplauso para Fernán, para todo su equipo y para los trabajadores de la salud. Gracias también a todos los trabajadores que cumplen tareas esenciales, a nuestras fuerzas de seguridad y agentes en calle que participaron de los operativos de control, al equipo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y a los trabajadores sociales que dejaron todo en los barrios populares, al personal de transporte que garantizó la movilidad de quienes lo necesitaban cumpliendo estrictos protocolos, al equipo de limpieza y higiene urbana que desinfectó el espacio público para que pudiéramos transitar más seguros, a los medios que nos ayudaron a informar a las familias y a todos los que abastecieron las necesidades básicas de la gente de farmacias, supermercados, almacenes y verdulerías. También a ustedes legisladores y legisladoras por el esfuerzo que hicieron todo el año pasado. Ustedes fueron los primeros del país en aprobar un protocolo para sesionar virtualmente. Y eso les permitió llevar adelante 26 sesiones ordinarias, 500 reuniones remotas, presentar casi 3.000 proyectos y aprobar 108 leyes que le mejoran la vida a mucha gente. Quiero agradecer, por supuesto, al resto del equipo de la ciudad por dejar todo en un año donde toda la gestión se centró en enfrentar el virus. Y gracias también a los jóvenes y a toda la comunidad educativa, a los docentes, por esforzarse para enseñar a distancia y contener a los chicos emocionalmente en un año que les exigió muchísimo. Y a los chicos que se quedaron en sus casas justo en la edad donde más energía y ganas de hacer planes tienen. Tener 15, 16, 17 años en esta pandemia debe haber sido muy complejo. También gracias a los adultos mayores que hicieron un esfuerzo descomunal para cuidarse del virus, quedándose en sus casas, viendo a sus hijos y a sus nietos solo por videollamadas y dejando de hacer esas actividades que tanto les gustan. Y por último, gracias a toda la sociedad argentina, a todas las porteños y porteñas, por haberse adaptado a una realidad inédita, dura e incierta, por seguir sosteniendo los cuidados durante tanto tiempo, por cuidar a los adultos mayores y a los grupos de riesgo, y por toda la paciencia que siguen teniendo. Muchísimas gracias. Antes de seguir, quiero dar mis condolencias a todos los que perdieron un ser querido en el último año. Cada uno de esos fallecimientos fue una pérdida enorme y no hay palabras que ayuden a superar el dolor que tienen. También quiero expresar mi solidaridad a todos los que tuvieron meses difíciles a nivel económico, de trabajo. Mi compromiso siempre va a ser trabajar para que todos puedan estar mejor. El 2020 nos dejó una enseñanza contundente, que es que nadie se salva solo. La pandemia nos obligó a cuidarnos y a cuidar a los demás como nunca antes. Visibilizó algo que ya sabíamos, pero que se hizo más evidente que nunca. En una comunidad, todos dependemos de todos. Juntos, mientras enfrentamos al virus, profundizamos el vínculo más sólido y duradero que puede tener una sociedad, que es el vínculo de confianza. Y digo profundizamos porque es un vínculo que venimos construyendo desde hace varios años y que se fundamenta en el valor de la palabra. A lo largo de los meses hicimos del diálogo nuestro mejor valor. Pudimos avanzar con firmeza cuando la situación sanitaria mejoraba y retroceder cuando los casos empezaron a subir. Siempre poniendo sobre la mesa la verdad, para que todos supiéramos dónde estábamos parados. Y gracias a ese esfuerzo conjunto, después de varios meses de restricciones, logramos empezar a poner en marcha la ciudad. Esto, por supuesto, no significa de ninguna manera que hayamos dejado atrás la pandemia y los desafíos que tenemos en la ciudad.
En primer lugar, tenemos que continuar con el plan de vacunación, que estamos llevando adelante siguiendo con estricta rigurosidad el cronograma de grupos prioritarios establecidos por el Gobierno Nacional. Primero, el personal de salud, escalonado según el riesgo de su actividad. Después, los adultos mayores de 80 y personas que viven en residencias de tercera edad. Luego, el resto de los adultos mayores escalonados según su edad. Después, el personal estratégico. Luego, personas entre 18 y 50 años con otros factores de riesgo. Y finalmente, los otros grupos estratégicos. En la ciudad ya aplicamos 132.491 vacunas. 31.199 personas ya recibieron las 2 dosis y otros 70.093 la primera de ellas. Yo quiero detenerme en este punto, porque durante los últimos días se difundieron falsas acusaciones sobre la vacunación en la ciudad, que atentan contra la tranquilidad y la confianza de la gente en la vacuna y contra la esperanza que representa para todos la vacunación después de un año tan duro. En la ciudad, hace 30 años que las obras sociales y los hospitales de comunidad, muy prestigiosos como el italiano, el británico, el alemán, siempre participan de las campañas de vacunación y nunca nadie lo cuestionó. Estamos llevando adelante un plan de vacunación serio y transparente en la ciudad. Tenemos toda la logística en marcha y lista para avanzar una vez que el Gobierno Nacional nos siga dando más dosis. En total, son 180 puestos extrahospitalarios públicos, 45 puestos de obras sociales distribuidos en toda la ciudad y 8 equipos móviles. Además, tenemos más de 1.200 profesionales capacitados por el Ministerio de Salud de la ciudad para aplicar la vacuna. Ahora, si bien la vacunación y la puesta en marcha de la ciudad son un horizonte alentador, mi responsabilidad como jefe de gobierno es poner la verdad sobre la mesa en todo momento y en todo lugar. Estamos dando nuestro máximo esfuerzo para que la ciudad recupere su dinamismo, pero tenemos que asumir también que hoy estamos enfrentando un escenario complejo y desafiante. La pandemia generó una caída de la actividad económica que afectó al mundo, a nuestro país y a la ciudad, lo que impacta en la recaudación y nos desafía a ser más eficientes que nunca en la gestión de los recursos. A esto se suma que en septiembre del año pasado, el Gobierno Nacional decidió quitarle a la ciudad de manera inconsulta parte de los recursos de coparticipación que le corresponden constitucionalmente. Recursos que desde el día del decreto hasta el 31 de diciembre de 2020 representaron 13.000 millones de pesos menos para la ciudad, a un ritmo de 150 millones de pesos menos por día. Para este año iba a ascender a 53.000 millones, pero como al decreto se sumó una ley para quitarle a la ciudad aún más fondos, la quita para el 21 se proyecta en 65.000 millones de pesos. Frente a esto, yo siempre dejé clara mi posición. Tenemos que tomar las decisiones en base al diálogo y al consenso, y esa es mi convicción. Como me había comprometido, presentamos una demanda en la Corte Suprema de Justicia para defender los recursos de los argentinos que viven y visitan la ciudad. Y mientras esperamos que la Corte se expida, tuvimos que reestructurar nuestra gestión y poner en marcha un plan de eficiencia y reducción del gasto público para aprovechar al máximo cada recurso. Incentivamos el trabajo remoto, lo cual nos permitió prescindir del alquiler de oficinas y reducir el gasto en mantenimiento de edificios. Postergamos algunas obras y renegociamos los contratos con nuestros proveedores. Esto nos posibilitó sostener el nivel de inversión en las áreas esenciales y poder proyectar mejor los planes a futuro. Trabajamos área por área para analizar las oportunidades de trabajo e impulsar la mayor cantidad de proyectos posibles para seguir mejorando la calidad de vida de la gente. El resultado de este trabajo es un nuevo plan de gobierno que define los proyectos prioritarios en los que vamos a trabajar los próximos años. Hoy quiero compartir con ustedes esa hoja de ruta para que todos sepamos a dónde vamos. El primer eje de nuestro plan de gobierno es el progreso, porque como Estado tenemos la tarea de crear las condiciones y las oportunidades para que todos puedan desarrollarse. Y si hablamos de progreso, hablamos de educación, porque no hay progreso sin una verdadera transformación educativa que ayude a cada chico a desarrollarse y permita una verdadera igualdad de oportunidades. La educación es el instrumento para que cada persona pueda elegir con libertad
el camino que quiere seguir y el futuro que quiere construir. Hace más de 12 años que venimos trabajando junto a la comunidad educativa para garantizarles a nuestros chicos una escuela de calidad. Pero lamentablemente, como sabemos, la educación fue muy golpeada por la pandemia y muchos de los logros que habíamos alcanzado sufrieron un retroceso. Lo vemos reflejado en todos los indicadores que durante tantos años nos esforzamos en mejorar. En 10 años, por ejemplo, bajamos la repitencia en las primarias estatales casi